El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy curioso, fácil de entender, aunque en el fondo nos demuestra quién es Cristo, y de una forma un poco especial, mostrándose como el Señor del sábado, que quiere decir muchísimo en el Evangelio. Dice que empieza este Evangelio, que están yendo de un sitio a otro, atraviesan un sembrado y los discípulos que tienen hambre empiezan a arrancar espigas y comérselas. Eso de que tienen hambre y de que están haciendo eso quiere decir también el estilo de vida que llevaban, de pobreza, donde es posible que poco tuviesen en ese momento dinero para ir a comprar. Aparte de que es posible también de que siendo en sábado no se encontrase lugar para poder comprar, ya que está prohibido el trabajo absolutamente. Y dice que alguno podría pensar, bueno, esto es robar, coger de los campos no son tuyos, otro los ha labrado, otro los ha trabajado, no son tuyos, esto es robar. La ley de Israel decía que no, que si se tenía hambre y se estaba en el campo, se podía coger siempre que se comiese en ese momento. Lo que no se podía es coger para llevarse. Eso estaba absolutamente prohibido, pero en el momento en que vas de un sitio a otro, tienes hambre, no tienes que comer, y comes de lo que dan los frutos, aunque no sean tuyos, aunque sean trabajados por otro, y no le saqueas toda la cosecha, sino que simplemente comes lo necesario, lo justo. Eso no es robar, eso es una obra de caridad en el fondo, con lo cual no estaba ni prohibido ni muchísimo menos. De la misma forma que no estaba prohibido, al revés, que estaba mandado que cuando se cogieran las cosechas, no se cogiera toda la cosecha, sino que se dejase algo, un poco, para que así los pobres y la gente que pasaba pudiese coger algo para poder comer allí mismo. Era una mentalidad muy diferente de la nuestra. Nosotros somos más mentalidad latina, donde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y en aquel momento el sentido comunitario, aunque había la propiedad privada, claro que sí, faltaría más, pero había un sentido comunitario y de caridad respecto a los pobres muy diferente del que hay ahora. Entonces el problema no es de robo, ni mucho menos, como algunos pensarían hoy, sino que el problema es, eso está prohibido en sábado, dicen los fariseos. ¿Qué es lo que la ley en realidad prohibía? La ley prohibía el recoger, el trabajar los sábados. Sin embargo, los judíos, los fariseos sobre todo, habían hecho unas normativas durísimas, más duras de lo que decía la ley de Israel, en la cual habían más de 30 casos en los que cosas que no se podían hacer en sábado, aparte del trabajar. Entre ellas habían cosas tan curiosas y absurdas como que no se podía cocer un huevo, porque era trabajar demasiado. No se podía apagar una lámpara, porque esto era ir contra el reposo del sábado. No se podía deshacer un nudo, porque eso era ir contra el reposo del sábado, y como eso
muchísimas más cosas. Y aquí lo que le acusan es: estáis trabajando en sábado, estáis recogiendo del campo, eso va contra el reposo del sábado. Y entonces Jesús, la contestación que da es una contestación con mucha enjundia, porque casi pasa de eso, pasa del problema que le están poniendo y da una respuesta sobre lo que es y significa el sábado, que va mucho más allá de lo que podían pensar los judíos. Y empieza diciendo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Si os acordáis, es aquel episodio del Antiguo Testamento donde está huyendo David de Saúl con unos cuantos compañeros. El templo, recordemos que el templo de Salomón es el hijo de David, o sea, no existe el templo todavía, sino que es la famosa tienda, una gran tienda desmontable donde se podía llevar de un sitio a otro el Santo de los Santos, o sea, el Arca de la Alianza. Y allí, ante el Arca de la Alianza, con unas cortinas que no se podía entrar, y delante había una mesa totalmente bañada en oro, y en esta mesa estaban los 12 panes que se renovaban cada semana. Y habían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Entran allí, se encuentran al gran sacerdote, y el sacerdote les dice que no puede, que hacen allí, tienen hambre. Y el sacerdote coge el pan que era reservado solo a los sacerdotes y que estaba en presencia de Yahvé, y se lo da a ellos. Y entiende que hace bien porque tienen hambre, y Dios lo entenderá estupendamente. Y cogen y comen y cambian y ponen los panes nuevos, y los panes estos reservados a los sacerdotes se los dan. Hace esto como diciendo: bueno, una cosa es la ley y otra es la aplicación de la ley. Una cosa es la ley y la otra es la misericordia ante la necesidad, que es la auténtica ley de Cristo y la auténtica ley de Dios, más que la ley por la ley, como decían los fariseos. Pero después hace todo un cambio, porque dice: muy bien, hemos hablado de los sacerdotes, del templo, hemos hablado, pues ahora vamos a hablar del sábado. Y entonces les da una explicación que realmente, si la hubieran entendido los fariseos, lo condenan a muerte allí mismo, porque Jesús se hace Dios y está haciendo indirectamente a los apóstoles como los nuevos sacerdotes del nuevo sacerdocio. Dice: ¿no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Uno que es más que el templo es Jesús, que es el auténtico templo de Dios, es la presencia de Dios, es más que el templo, porque el templo es aquel que sirve para estar allí dentro la presencia de Dios, pero es que Jesús es la presencia misma, no el envoltorio de la presencia que es el templo, sino la presencia misma de Dios, es Dios hecho hombre. Aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa. Y esto es una acusación que se nos hace dura, porque la hemos de pensar también cada uno de nosotros. Acusamos sin razón, solo mirando si se ha cumplido o no una ley pequeña, y podemos buscar así culpas de los demás, o buscamos realmente la misericordia y el bien. Y entonces acaba diciendo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús es el Hijo del Hombre. Si Él es Señor del sábado, aquí hay un cambio radical. Y es: ¿qué es el sábado? ¿Quién era el Señor del sábado? El sábado es el día del Señor. El día de Dios era el sábado. Recordemos que los cristianos lo celebramos el domingo
por este cambio del Antiguo al Nuevo Testamento, donde el día del Señor es el día de la resurrección de Cristo, que es el domingo. Y por eso nosotros celebramos como día del Señor el domingo y no el sábado. Pero para los judíos era y es todavía hoy el sábado. Decir que Él es el Señor del sábado es tanto como decir, el sábado es mío y el sábado está hecho para Dios, yo soy Dios. O estás loco o es verdad lo que dices, o eres un blasfemo, no hay más opciones. El problema estaba entonces, y acabará Jesús realmente muriendo precisamente porque se ha hecho como Dios. Dirán de Él, es que realmente es el Hijo de Dios. Y allí está todo el núcleo del Nuevo Testamento, el núcleo de nuestra fe. No que Jesús sea un profeta, ni una buena persona, sino que precisamente es Dios hecho hombre para nuestra salvación.